Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la sesión 11 del Café Filosófico del Museo Nacional de la Acuarela. Aquí está el doctor Carlos Vargas, la maestra Verónica, el maestro José Alfredo Torres y su servidor Carlos Rodríguez, maestro de la Facultad de Contra. Bueno, hoy nos convoca el tema de un tema muy actual, que es el tema del burnout, el síndrome del burnout. Y bueno, yo quiero lanzar algunas ideas para que mis compañeros me ayuden a, pues no sé si a redondear, a problematizar, a profundizar, pero bueno, voy a lanzarles tres ideas. La primera es que el burnout, bueno, vamos a describir primero un poquito qué onda con el burnout. Más o menos por allá de la década de los 70 apareció el término burnout y se describía como una enfermedad laboral que consistía en un agotamiento crónico. De hecho, la palabra se puede traducir como agotamiento crónico, pero la literalidad tiene que ver con una cuestión más bien maquínica, porque burnout significa quemado. ¿Y qué significa quemado? Es la condición que llega a tener una máquina cuando se le fuerza a trabajar tanto que termina por quemarse. Ese sería el término correcto empleado para una máquina. Resulta muy curioso cómo el burnout se utiliza en el trabajo, refiriéndose al trabajo como un proceso maquínico, es decir, un proceso que se repite, que podría incluso considerarse un proceso sin fin, y en donde también involucra el concepto de la automatización, es decir, un trabajo automatizado en donde no se necesita en realidad pensar, sino más bien hacer. Y parecería que el trabajo actual está relacionado más bien con la automatización. Por eso tal vez una de las grandes amenazas al trabajo en el mundo es justo su dimensión automática. Justo porque es automática, es que muchos empleos podrían estar en riesgo, porque ahora existen máquinas e inteligencias artificiales que podrían suplir ese trabajo en los humanos. Y máquinas que, por cierto, tendrían la capacidad para no quemarse. Bueno, entonces, hablar de burnout en términos filosóficos nos llevaría a hacer una filosofía del trabajo, y podríamos empezar por ahí, por esta idea de que el trabajo se vuelve una cuestión maquínica, automatizada, y en todo caso, como muchos autores lo han referido, a una deshumanización. Es una actividad deshumanizante, o incluso, como dice Marx, alienante. El mismo trabajo hace que la persona se aliene. Muy bien, esa sería la primera idea. La segunda idea respecto al burnout es cómo esto se relaciona también con los estados anímicos, porque alguien que vive en un agotamiento crónico, el agotamiento crónico no solo atraviesa por la esfera de la corporalidad, atraviesa por la esfera de lo mental. Aquí tal vez Jesús nos podría haber ayudado mucho, porque él tiene esta formación que podría ayudarnos con esta cuestión mental, pero también atraviesa por la cuestión anímica. O sea, el agotamiento es absoluto en todos los estados, en todas estas esferas. Es un agotamiento físico, mental y anímico. Lo que pasa es que en la parte anímica podríamos entender que efectos del burnout se podrían manifestar en un proceso de depresión, en un proceso de ansiedad, especialmente depresión, ansiedad,
ansiedad, también en frustración y en cansancio. Estas 4 categorías, ¿no? Depresión, ansiedad, frustración y cansancio. Y lo que yo podría poner aquí en la mesa es que tal vez estos efectos del burnout en realidad no son efectos, sino son las causas también. Podríamos pensar que es una especie de círculo vicioso, en donde estas causas se convierten a su vez en efectos y producen, en todo caso, lo que producen estas manifestaciones anímicas es que las personas pierdan la capacidad para actuar. Por eso es que, y esto es una tentativa, una hipótesis para pensarlo, es que tal vez el burnout es también la manifestación paradigmática en el trabajo de la violencia, y que estas violencias lo que hacen es disminuir la fuerza de actuar, la fuerza de actuación, o la fuerza de voluntad. No sé qué sería mejor, fuerza de acción, fuerza de... La reacción. Sí, la reacción, pero también esta capacidad para decidir y hacer algo al respecto. Y eso es lo que dice Byung-Chul Han, ¿no? La sociedad del cansancio, vivimos en una sociedad del cansancio tal que las personas han perdido toda capacidad de articular una acción tanto individual como de manera colectiva. Y estos son efectos de una violencia discursiva también. Y entonces yo dejo ahí la segunda, ¿no? Y por último, la tercera, pensando en el burnout también como una estrategia laboral para alcanzar los estándares que se buscan en una organización, especialmente 2 grandes palabras que son la eficiencia y la productividad, ¿no? Bajo los valores de la eficiencia y la productividad, el burnout podría parecer una estrategia efectiva para lograr los propósitos de una organización. Es decir, el burnout como un síndrome laboral sería también un propósito intencional, hacer que la gente se canse para tenerla en un relativo control, ¿no? Entonces, no solo como una afección a la salud, sino también como una estrategia, en todo caso una estrategia organizacional, si lo quisiéramos ver aún más amplio, como una estrategia política. Y bueno, yo dejo estas 3 ideas para que aquí mis compañeros me ayuden tal vez a contradecirlas, a ahondarlas, a profundizarlas, etc. Adelante, por acá. Siempre la brecha para acá. A la izquierda. A la izquierda. Bueno, Carlos, con esta exposición que acabas de hacer, me dejaste frito, porque entonces parece que yo también soy burnout. Pues todos. Todos. Y quizás haya un concepto que recuerdo de Han, que habla acerca de la totalización, de la deshumanización. Creo que esta idea de la totalización se refiere a una estructura organizacional, laboral, psicológica, y que en el individuo, aparte de la relación que mantiene con las máquinas, se establece una relación consigo mismo, una relación de convencimiento acerca de que ese es un papel que debe desempeñar. Y la mayor consecuencia, que es pues muy difícil de asimilar, por lo menos de mi parte, es que vive como dormido,
si hubiera tomado un analgésico o una droga que le impide esa reacción para poder alcanzar una liberalización de esa total deshumanización. Esto es pues, como de ciencia ficción, ¿no? O sea, porque el término que utiliza James es el que vimos como zombies. O sea, el trabajo ya nos absorbió, nos tragó. De tal manera que somos parte de una digestión del trabajo. Sí, somos un bolo alimenticio del trabajo global. Pero de acuerdo con esta idea de Kant, no hay salida. O sea, Kant, no le veo dónde está la salida. Estamos colocados en una estructura que nos ha llevado a convencernos, y llevar a convencernos significa que estamos viviendo una opción de la humanidad transhumanizada, o sea, un producto de la relación con las máquinas. Pero dentro de esa humanidad parece ser como un proceso evolutivo en donde hemos alcanzado una categoría de trabajadores sin posibilidad de atendernos a nosotros mismos en nuestra humanidad, porque hemos dejado nuestra humanidad en manos de esto que tú llamabas la eficiencia y la productividad. Bueno, yo platicaba con Carlos acerca de... me parece terrible porque se lleva a otros espacios que no sean solamente los fabriles, se lleva a otros espacios culturales como los educativos o como la política. Esta entrega a una totalización del sujeto que vive convencidamente su deshumanización. Cuando hablamos acerca de esta categoría de zombie, es precisamente esta categoría de la vida laboral con zombies. Nosotros seríamos los zombies. Pero al mismo tiempo vivimos una sensación de libertad. O sea, creemos que es de nuestra elección. Creemos que nosotros somos libremente puestos en este mundo para alcanzar esa opción y que nadie más o ningún agente externo nos la ha impuesto. Ese es parte de una especie de alucinación, ¿no?, que vivimos pensando dentro de esta cultura de la transhumanización, pensando que somos todavía libres y que podemos tomar un camino opuesto al que se nos ha fijado en esa estructura maquínica y laboral. Me gusta la palabra maquínica. Bueno, yo la asocio como con canica. No, bueno, es diferente. Es diferente. Decir que es terrible para que los trabajadores en otros espacios que parecen fuera de la producción económica estemos también impregnados de estas nociones que se vuelven psicológicamente aceptables, pero que son aceptables para el poder. Y termino con esta idea de Hannah acerca de, entonces ya no se necesita una coerción, ya no se necesita una fuerza que reprima al trabajador para que se convierta en un trabajador disciplinado de acuerdo con los cánones productivistas establecidos, sino que el trabajador mismo va directo a entregarse a estos cánones, convencido de que es lo propio, lo elegido libremente y lo que tiene que estar como una aspiración vital
un rendimiento productivista que nunca se va a terminar, pero que termina en un agotamiento o en una disolución del sujeto, como sujeto con una voluntad libre. Porque ya no está la voluntad en el sujeto mismo, sino en las pautas fijadas por la producción y el rendimiento. Bueno, suena, como decía, a ciencia ficción, ¿no? Suena a ciencia ficción, pero de acuerdo con Han, estas son algunas estructuras de la vida laboral y productiva contemporánea. Seguimos. ¿Quieres ser el último, verdad? ¿Quieres ser el último, Carlos? Bueno, siguiendo un poco las ideas aquí dichas, yo me fui un poco a analizar quién le puso así, ¿no? O cómo lo declararon un síndrome, yo soy la que me voy a acercar, un síndrome llamado así burnout, ¿no? O del agotamiento, o de los quemados, como decían, ¿no? El estar quemado. Y es declarado por la Organización Mundial de la Salud en el 2000, ¿no? Entonces yo empecé como a rascar información que no está entre los síndromes de la DMS, ¿no? O sea, no se considera un trastorno mental, no se considera dentro de las clasificaciones internacionales, digamos, pero sí hacen toda una descripción. Y a mí me interesan mucho los discursos, entonces me puse a analizar el discurso de la OMS y hace toda una descripción muy clara de a qué están llamando el burnout, ¿no? Y lo interesante es que no solamente lo describen, sino que después ponen, y esto puede ser causa de ineficiencia profesional, ojo, ¿no? Aguas, no se les vaya a dar esto porque entonces ya no van a poder explotar bien a sus trabajadores, ¿no? Es como, para mí fue muy claro que la conclusión de la OMS es, vamos a utilizar este concepto o esta categoría porque sirve al capitalismo. Y a mí me ha interesado analizar ese tipo de conceptos que lanzan de repente las redes sociales o que de pronto ya están en boga, como el Nini, como el Millennial, como, ¿no? Que me parecen que luego son, y siempre he hecho esa crítica, palabras que le sirven muy bien al capitalismo y a la globalización, ¿no? Es decir, son conceptos y palabras que son utilizadas como para entrar al sistema y que tú tengas un lugar dentro de ese sistema. Bueno, ese es como un punto de vista mío, ¿no? Pero pues me interesaba señalarlo. Y en esas conclusiones que pone la OMS, pues pone esto de cuidado porque su trabajador, si le da esto, si le da el burnout, puede caer en depresión y entonces ya no le va a producir lo que le debería producir, ¿no? Y pone palabras pues muy fuertes, ¿no? Porque habla de productividad, habla de eficiencia o de ineficacia profesional, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto, que seamos críticos con la propia forma de conceptualizar, ¿no? o categorizar algunos problemas contemporáneos. Y que para mí, por lo mismo, desde que escuché esa palabra mucho antes de este café filosófico, siempre he pensado en lo que ya mencionaba Carlos, ¿no? Es una forma de romantizar lo que se ha llamado la enajenación, ¿no? Y que además tiene en realidad un origen, ¿no? Si nos vamos a Marx, ¿no? Él hace todo un análisis de su primera tesis doctoral, ya está analizando qué es la enajenación y está pensando, desde Hegel obviamente, a partir de Hegel, en este espíritu extrañado de sí mismo, ¿no? Este ser que se explota a sí mismo, ¿no? Claro, Marx va a pasar de una filosofía política a una economía política, lo sabemos, bueno, de una cuestión más puramente filosófica a una cuestión más económico-filosófica, ¿no? Y social. Entonces, obviamente, ese término se va a ir transformando, pero para mí, ¿no? Tiene perfecta aplicabilidad en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Es decir, el espíritu que se está extrañando de sí mismo porque está siendo explotado por un otro o hacia un otro para hacer un otro objeto que no es el mismo, ¿no? Y que además lo va a llevar a la repetición, ¿no? Para la productividad. Entonces, bueno, me parece que lo que estamos viendo es una enajenación contemporánea, ¿no? En términos
a mi parecer, históricamente ha sido descrito muy claramente esto, pero lo que cambia, obviamente, son en dónde, ¿no? En dónde se está explotando el nuevo ser humano, es decir, en qué nuevas formas de explotación, ¿no? Ya no es, como decía, me parece, José Alfredo, la maquila, ¿no? ¿No? O sí también, aparte, la maquila, preguntémosle a las mujeres del norte, ¿no? En México, la maquila sigue siendo una forma de explotación, ¿no? De enajenación, pero también otro tipo de trabajos que a veces parece que no me estoy explotando a mí mismo y sí me estoy explotando. Y bueno, también entre la indagación que hice un poco, bueno, ellos solo la caracterizan en esta relación de trabajo al burnout, de aquellos, por ejemplo, que están al servicio, ¿no? de algo, como los médicos, como los profesores, los maestros, ¿no? Es decir, todos los que están al servicio de alguien, ¿no? Es aquellos que sufren burnout, ¿no? Los que están en una relación con otra persona a la que le están brindando un servicio, ¿no? Y bueno, eso es un poco también como para ir abriendo la discusión. Gracias. No, pues muy bien, la verdad es que, primero que nada, pues muchas gracias por estar aquí, a los presentes. Y un tema, cuando se planteó sobre la mesa la posibilidad de que habláramos del burnout, dije, ¿cómo vamos a hablar de lo que padezco? Voy a decir a Carlos, mi tocayo, que bueno, en realidad es algo que verdaderamente podríamos afirmar que padecemos, si no todos, una inmensa mayoría, ¿no? Bueno, yo un poco suscribo mucho de las ideas que ya han expuesto mis colegas, ¿no? Creo que los tres planteamientos que ofrece Carlos son bastante oportunos, muy centrados en nuestro presente, evidentemente, de cómo se da este fenómeno. Y efectivamente teníamos ocasión, José Alfredo y yo, de platicar un poquito antes de comenzar esta charla con ustedes sobre el mismo tema, ¿no? Desde luego. Y en efecto creo que lo que ha dicho José Alfredo es cierto, ¿no? Como que la descripción que, por ejemplo, nos ofrece este filósofo coreano contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, ¿no? Pues sí, nos describe al fenómeno del agotamiento como un ejercicio que incluso es algo así como un autoimpuesto, ¿no? Nosotros, si le rascamos un poquito más, pues podemos observar que esto de lo autoimpuesto pues no es una cosa de generación espontánea, no es como que acaba la escuela uno, la carrera, y dice, bueno, ahora sí me voy a explotar a mí mismo porque este ha sido mi sueño desde que tengo 8 años. Obviamente no es así, ¿verdad? Sino que, pues también hay un sistema alrededor de nosotros que nos orilla a eso, ¿no? Nos orilla a que siquiera tengamos en nuestro horizonte alguna mínima crítica de que eso no es el caso. Pues asumimos porque tenemos una inercia social de varios años que se ha ido construyendo. Cuando digo varios años ya estoy hablando prácticamente de más de un siglo que se va consolidando, ¿no? Y ahora que oiga, por ejemplo, lo que decía Vero, que me parece muy importante en relación con el término, esta expresión en inglés, por alguna razón siempre nos gustan los terminajos en inglés, ¿no? El burnout, pues sí, tiene que ver con este asunto como de lo que se está quemado, ¿no? O sea, la expresión en inglés literalmente se puede entender así de manera muy pictórica, como cuando uno ve las, ¿cómo se llama? Turbinas de un cohete. Cuando sale el fuego de la turbina, eso es literalmente burn out, ¿no? Sacar el incendio, digámoslo así, ¿no? Por eso es una cuestión que chamusca, que quema, que obviamente deja inservible algo, ¿no? Ya estas son obviamente metáforas que con esa expresión en inglés más o menos intentan hablar de la sensación que tienen los empleados, los trabajadores en general, ¿no? En español pues nosotros tenemos la idea más bien de agotamiento, ¿no? Que me parece que también es muy pictórica en ese sentido. O sea, literalmente agotarse es literalmente quedarse sin gotas, es decir, ser exprimido hasta la sequedad, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, digamos, el juego metafórico en inglés o en español trata de apuntar al mismo fenómeno, el saberse y sentirse sobre todo completamente exprimido, completamente rebasado, por lo tanto, en ese sentido extenuado, ¿no? Esa es un poco la idea. Y efectivamente, como muy bien recordaba Vero, les decía, pues la OMS, ¿no? Señala que, bueno, pues esto
no llega al grado de una enfermedad como tal, ¿no? De carácter mental, aunque le empezaron a llamar síndrome, como una especie de comportamiento que asumimos las personas en esta situación, que deriva en inhibir, ¿verdad?, las acciones o las actividades cotidianas que en última instancia van a redundar en una no productividad. Entonces, claro, cuando el mundo contemporáneo de corte hiperneoliberal capitalista se le insinúa siquiera que algo va a dejar de ser productivo, se pone muy nervioso, ¿no? Vamos, basta recordar la pandemia, ¿no? O sea, la velocidad de las vacunas no fue porque solo nos importara la salud de la gente, que lo cual sería maravilloso. No, o sea, la urgencia era porque estamos todos confinados y ya no podemos seguir confinados, ¿no? Más allá incluso del hecho de que, por supuesto que es fundamental encontrarnos unos con otros para, como ahora mismo, dialogar, platicar cara a cara, eso está muy bien, pero en el fondo lo que le importaba a grandes empresas era que vuelvan a trabajar, no solo la convivencia personal, eso es casi un ornamento para un sistema que está exigiendo una productividad continua, incansable e incesante, ¿no? Esto último, por cierto, lo conectaría un poco con lo que también venía diciendo José Alfredo, ¿no? Es decir, hay una trampa, por supuesto, en esta idea de que en el famoso agotamiento o burnout, nosotros mismos nos autoexplotamos. Y tiene que ver con que, en efecto, en algún sentido, nosotros mismos asumimos, y en ese sentido parece que libremente, ¿no?, pues nos condenamos a este suplicio constante, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué asumimos que esto es algo libre, ¿no?, como una especie de libertad? Y esto me remonta un poco a, si hacemos un poquito de historia, ¿verdad?, de la cultura en general y particularmente de la filosofía. Recordemos que digamos, los primeros momentos en los que se fue constituyendo el capitalismo como un sistema económico, esto se dio hacia el siglo XVII en Europa, concretamente en el Reino Unido, cuando pues estaba buscando la manera en que los que producen puedan pasar libremente las mercancías entre reinos, porque pues, obviamente se cobraba por poder pasar. Un poco el ejercicio de aduanas es el resabio de aquella práctica, ¿no? Y entonces la idea del liberalismo tenía que ver con la idea de permitir que la gente produzca y venda libremente, o sea, sin que haya un cargo arancelario, de impuestos excesivos, ¿no? Y esto quedó registrado en una obra muy famosa británica del escocés Adam Smith, que se llama tal cual La riqueza de las naciones, que es uno de los célebres tratados que entre los estudiosos se considera como el gran tratado fundador, ¿no?, de ciertas bases teóricas, inclusive de la economía capitalista, ¿no? La riqueza de las naciones de Adam Smith, y la implementación económica en el momento, en la época de este señor, un famoso economista también, requete contracitado entre los conocedores del tema, que es David Ricardo, ¿no? Y estas famosas frases de dejar hacer, dejar pasar, que tienen que ver con este proceso. Bueno, todo eso, digamos, a nivel de sistema, bueno, va explicando por qué se va consolidando, ¿no?, el capitalismo y la libertad. Y esto, la libertad. O sea, la palabra libertad aquí era clave para ellos. Porque los liberales son liberales no solamente en sentido político, sino fundamentalmente en sentido económico. O sea, déjame producir, porque en algún sentido asociaron el hecho de ser autosuficiente, por tanto incluso autónomo, con el hecho de tener capacidades propias de producción y de consumo. Entonces la liberalidad, ahí está la trampa, hay una parte de la palabra libertad que se emplea en el sentido de déjame a mí producir y tener ganancia. Si nos ponemos un poquito intérpretes de la historia, así con brocha gorda, la burguesía, ¿no?, que es ese sector de la sociedad que desde el inicio de la Edad Moderna, ya por los siglos XVI y XVII en Europa sobre todo, ¿verdad?, la burguesía es esa sociedad emancipada, o sea, que tal cual se está desplazando y está creciendo. Esto es algo que también describe Marx muy bien en su Capital. Está creciendo respecto de las sociedades feudales, monárquicas, y desde luego se está emancipando, se está separando respecto de las sociedades aristócratas, que son las privilegiadas pues, por nobleza, por títulos, por designaciones imperiales o de reinado.
Y esa burguesía se está emancipando por la sencilla razón de que tiene dinero. El conflicto entre la burguesía y la aristocracia de entonces tiene que ver con que los burgueses, ¿sí?, de pronto comenzaron a estar no solo a la altura en términos de posesiones, sino incluso más allá de la aristocracia, y en ese sentido los aristócratas reprochan a la burguesía que cómo es posible que estos que no tienen títulos ni nobleza ahora nos vengan a comprar a nosotros cosas, ¿no? Entonces, un poco la idea es que para la burguesía era muy claro que el poder del dinero los hace libres respecto de las zonas aristócratas, ¿no? Esto Marx lo ve con mucha claridad. Dice, pues claro, por eso la burguesía emerge, por eso es la gran sociedad del capital. ¿Por qué? Porque mira, tú podrás ser del abolengo que quieras, pero no tienes en qué quedarte muerto. En cambio yo, que tengo lana, hasta te puedo comprar tu título, si quieres. Y si deseas comer, básicamente, ¿no? Porque es un deporte extremo que todos más o menos asumimos. Entonces, esta cosa de querer comer como que sí nos gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjense cómo está ahí el juego tramposo del ser emancipado, por tanto liberado, asociado al poder económico. Venimos trayendo esta idea, y Marx nos lo había dicho en efecto, ¿no? La venimos arrastrando prácticamente desde el siglo XVII hasta ahora. Y esto hoy en día cuaja más en los individuos que vivimos con una lógica de ser libre, en algún sentido significa ser autosuficiente económicamente. Y si esto lo aprovecha un sistema que quiere producir, y te promete darte tu dinerito para que seas tú libre, pues claro que te inculcarán una cierta idea de autoexplotación bajo el supuesto de que con ello eres libre. Ahí está la gran trampa. Y yo creo que un poco se preguntaba muy bien José Alfredo, ¿no? Y, o sea, ¿no tenemos salida de esto? Yo creo que sí la hay. Claro, es más difícil porque los sistemas de autoexplotación también se han inculcado en otros sectores que no son solo el productivo estrictamente, ¿no? O sea, el fabril, o sea, el de la fábrica, ese ya quedó superado. O sea, hoy tenemos otras dinámicas laborales que son un poco más complejas, ¿no? O sea, están las ventas, están los comercios de índole diversa, las empresas de diverso índole, el marketing o la mercadotecnia, etcétera, 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 que suponen todo un conglomerado de actividades en donde están los individuos y los individuos también pues en este proceso de autoexplotación, ¿no? Entonces, esto además se ha trasladado a ámbitos que parecería que debieran estar como al margen de ello, pero no lo están. Las universidades, las privadas muy claramente, las públicas también, pensando que no debería ser, pero sí es también. O sea, ya hay una lógica de impulso productivista que exige que sus integrantes pues asuman esta quemazón o agotamiento existencial, ¿no? Y sin embargo, pues estamos algunos cuantos como los aquí presentes tratando de robarle tiempo al tiempo, explotándonos más que sin el ánimo de lucro literalmente, porque de una vez creo que ya lo sabemos todos, lo saben todos nuestros espectadores, pero de esto nos sacamos de un quinto, ¿no? O sea, perdemos no solamente la oportunidad de ganar más dinero, ¿sí?, sino que invertimos en todo caso en salirnos de esa lógica, ¿no? Quieren monetizar aquí, ya mejor les quito esto. ¿Qué quieres decir exactamente? Te vamos a cobrar. Vamos a empezar a cobrar. Ay, quiere... Carlos, creo que quieren acá participar. Adelante. ¿Se puede participar? Adelante. Sí. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre, doctor? Carlos Vargas. Carlitos. Buenas tardes, yo soy Manuel y estoy muy a gusto, ¿no?, de poder platicar este tema. Me llamó mucho la atención y yo te lo preguntaría, ¿para ti el tema de libertad está asociado con el dinero? No. Porque yo te pondría un caso, ¿no? Ahorita con el asesinato de una persona que yo consideraba que él sí expresaba su verdadera libertad de ser quien era y no tiene que ver nada con el dinero, sino realmente era un hombre que le valía gorro lo que pensaran de él, sino que expresaba su preferencia sexual, todo se vestía de mujer, salía con falda,
Entonces a mí era una de las gentes que a mí me hacía preguntar, ¿quién era libre? ¿Sí? Y que nada tiene que ver con el dinero. Ahora, históricamente, yo no creo que el término que ustedes manejan venga de este siglo. Yo les preguntaría, ¿no? O sea, cuando los egipcios quisieron hacer las pirámides que dominan a los egipcios para que hagan las pirámides, ¿no se daba ese concepto? ¿No? No, ahorita hablamos un poquito al respecto. ¿Sí? Entonces, ahora, el acerca de que yo me vendo la libertad de ser explotado, yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien nos adecúan a un sistema, ¿sí? A un sistema que viene desde muchos años, ¿no? O sea, por eso crearon la religión, ¿sí? A donde te cambian que es más importante el mensajero que por el mensaje, ¿sí? A donde en realidad nos crean algunos conceptos que nos condicionan, ¿no? Entonces, ese condicionamiento que viene desde mucho atrás es lo que yo entendí que ustedes llaman que nos vendemos la libertad. Y yo no estoy de acuerdo con eso, sino realmente esto es un acondicionamiento del sistema, ¿no? Yo soy académico y vamos a decir, a los académicos de asignatura nos dicen que nos pagan una miseria porque no vamos, que vamos nada más a dar clases por el gusto de dar, ¿no? Pero yo siempre he dicho, ¿y eso justifica que me paguen una miseria? El que yo vaya porque no vivo de ese sueldo no justifica, ¿no? Sino realmente ya son acondicionamientos, ¿sí? Y que en realidad yo les preguntaría, ¿no? Ok, la OMS es un organismo creado por las oligarquías, ¿sí? Y yo no les creería mucho a los de la OMS. Sencillamente tú pones el caso de la pandemia, ¿no? ¿Sí? Bueno, el Fondo de Cultura Económica se acercaba a todos los países y te daba crédito para que le compraras vacunas, pero a sus proveedores, ¿sí? La OMS nunca quiso certificar la vacuna rusa, ni la china. La cubana que dicen que yo me la acabo de poner. Y sin problema alguno, ¿no? Entonces, yo, más que libertad, yo creo que es un acondicionamiento, ¿sí? Que nos han vendido hasta culturalmente, ¿sí? Empezando por la iglesia, ¿sí? A donde, oye, ¿no se te hace una crueldad que te hayan dado un deseo sexual y que se lo quieras practicar sea pecado? Eso me hace una crueldad, ¿no? Entonces, ese acondicionamiento, o sea, yo les pregunto, ¿ustedes creen que los judíos no tenían agotamiento? ¿Sí? Cuando los forzaban a trabajar horas de trabajo, les racionalizaban la comida, ¿sí? ¿Ustedes creen que ellos hacían la libertad de decir, es que estamos haciendo las pirámides por libertad? Entonces, yo no le veo gran diferencia entre los métodos de las oligarquías actuales, de las oligarquías de aquella época. Sino realmente, es más tan sencillo como esto, ¿no? Esto es una evolución del ser humano, ¿no? O sea, leía yo hace poco a no sé quién, que el día que el mundo investigue que hay otros seres humanos en el universo, estamos a punto de extinguirnos. ¿Por qué? Porque, pues sencillamente, ¿qué está pasando ahorita en Israel? O sea, no se está imponiendo una oligarquía que se dedica a hacer armas. Entonces, nos están poniendo un acondicionamiento. Entonces, yo no creo que en realidad exista una libertad en la que yo me pueda vender
que siento satisfacción porque me explotan. Sencillamente lo hago porque no me queda otra. Y creo que el definir la libertad con el aspecto económico es muy corto. Mira, en Europa se está dando una corriente que se llama la economía colaborativa, que se supone que es lo que va a sustituir al capitalismo. ¿Por qué? Porque si eso, es decir, a ver, consumismo. Yo tengo 3 taladros. Uno porque me gustó, porque estaba bien bonito, ¿no? Otro porque estaba en oferta, ¿sí? Y otro porque necesitaba hacer un hoyito. Pero yo necesitaba 3 taladros, necesitaba hacer un hoyito. Pero estoy condicionado, ¿sí?, a que si hay una buena oferta, ¿cuánta lana me voy a ahorrar? ¿No? El Buen Fin. Ya viene. Ya es el viernes. Entonces yo no creo que ahí haya libertad, sino realmente es un acondicionamiento de las oligarquías, ¿no? Eso es lo que Muchas gracias. Paul, Ahora sí, un problema, porque esta es mi tesis. Paul McCartney. Ándale, Paul, venga. Esto te hace, wow. ¿Eres Paul McCartney? ¿De qué es tu tema? El título es Los requerimientos básicos para evitar el trabajador quemado. Órale. Entonces, Tú deberías empezamos, estar acá, Paul. En la mesa. empezamos hablando y definiendo por qué se da. ¿Es por productividad o por competencia? Porque una persona, si bien por división de trabajo, es productiva. Porque ¿qué estoy haciendo? Y desde los gremios empezábamos con hacer Adam Smith los alfileres, y después con una maquinaria tenemos más productividad. Claro. Entonces se da por productividad, porque a fin de cuentas uno como trabajador, por su fuerza de trabajo, yo creo que a eso se refiere. Lo único que tenemos libre es nuestra fuerza de trabajo, que es lo único que nos corresponde. Si mantenemos otro tipo de elementos, ya somos unos pequeños capitalistas. Entonces, el libre mercado, como lo menciona, sí tiene esa libertad de decir cualquier persona puede entrar al mercado, pero cualquier persona también puede salir. Entonces, yo tengo la libertad de decidir trabajar en un museo, o en una empresa, o en un lugar, el cual me permiten estar ahí. Pero a diferencia de los egipcios y de los judíos y de otras personas, eso era ilegal. Ahora ya hay un contrato de por medio que te está diciendo trabajas 8 horas, y esas 8 horas me tienes que cumplir ciertos requerimientos. Pero esos requerimientos básicamente no son por productividad, sino es por competencia. Si yo trabajo en una embotelladora de FEMSA o algo así, tengo la competencia. ¿Cuál es mi diferenciador o cuál es la competencia en la cual yo le puedo ganar? Las líneas de comunicación. En cualquier lugar vamos a ver una botella con una etiqueta roja y blanco. Claro. Esa es la competencia, eso es lo que está como pasando. Y yo abro mi investigación con el tema de Foxconn en la Microsoft, cuando se empezaron a suicidar. Entonces, Esto fue en además, Francia. ¿mande? ¿Fue en Francia esto? No, fue en Japón. En Japón. Empieza con Foxconn y se pasa a Microsoft, y también ahí hay como unas pequeñas cosillas. Bueno, quiero abrir así como esta parte, como en dónde se da el trabajador quemado, porque yo empezaba con mi investigación, ¿qué pasa con la gente que está en una fábrica? ¿Por qué no está siendo feliz o por qué no tiene un bienestar? Y mi asesor me decía, pero ¿qué pasa con estas personas que trabajan en un puesto de tortas? El espacio es reducido, tienen el calor enfrente de ellos y está pasando algo con ellos. Entonces poco a poco nos empezamos a dar cuenta que a mayor maquinaria, mayor es el grado de que te puede dar este síndrome. Y otra también es cuáles son las condiciones que se están colocando para que se pueda generar este tipo de agotamiento. Entonces empezábamos también a revisar qué es por el estatus. ¿Qué está pasando con el estatus? Si yo tengo esta libertad de decir quiero trabajar en tal lugar, pero también tengo la libertad de decir aquí no, y me voy a otro lado. Por este tipo de estatus de decir yo quiero ser más, yo puedo ser más. Y también lo que me estoy dando cuenta, y es como parte de lo que quiero como concluir con mi investigación, es que ya somos una máquina porque ya estamos en una obsolescencia programada. Es decir,
yo como universitario termino mi carrera y empiezo directamente a ser una persona económicamente activa. Pero si llego a 45 o 50 años, casi todas las vacantes te piden de 25 a 35. Para ello ya soy una persona quemada y una obsolescencia programada, lo cual me dice que tengo que estar, que solo soy funcional tales años. Pero aunque me pueda reparar, ya no me va a aceptar el sistema. Entonces, esta obsolescencia programada que estamos viviendo los humanos está empezando desde la universidad, porque ya se descubrió que hay universitarios y estudiantes quemados por el estatus, porque necesito el diploma, porque necesito la mención honorífica, porque necesito ser más que una licenciatura, necesito ser un maestrante, necesito ser un doctorado, necesito ser algo más para poder llegar a ese punto. Entonces, esta es como parte de lo que les quería comentar. Y sí, son como estragos también de revoluciones industriales que tenemos, porque en la revolución industrial de la cuna de Inglaterra, lo que sucedió fue que se adelantó la población, o sea, el mundo creció 100 veces más de lo que debía. Cuando hubo una otra revolución, lo que pasó fue la contaminación. Y ahora esta revolución de inteligencias, esta revolución de máquinas, esta revolución de la extensión del hombre por la máquina, lo único que está haciendo es que está haciendo una contaminación emocional. Porque más allá de que esta película que me encanta, que es Tiempos Modernos de Chaplin, de una misma actividad, ahora es tiempos modernos al pensar. ¿Hasta qué puedo pensar? ¿Hasta dónde puedo pensar? ¿Y cómo puedo pensar? Porque el burnout es lo que nos quita la capacidad de relacionarme, la capacidad de pensar, la capacidad de decir y de reconocer estoy mal, pero para ellos estoy bien porque mi productividad es buena, porque para ellos estoy bien porque en la competencia estamos ganando. Pero el trabajador aquí ya está diciendo, a diferencia de los egipcios que decían como estoy mal porque mi espalda ya no puedo cargar, ahorita el tema ya es más abierto de decir las enfermedades mentales existen, los trastornos existen, y ahora yo puedo reconocer y decir estoy mal. Y sobre las máquinas también se están comenzando a quemar. Ya hay máquinas en industrias que se han estado cayendo o rompiendo. Ok. A ver, acá. Vas. Va Carlos. Oye, vas tú. Sí, bueno, Bueno, ya dijo todo, póngale. sí, por eso decía, pues ya vamos. Ya nos quedó. Bueno, yo solo Nos quiero invitas hacer al como... examen, perdón. Por favor. ¿Qué estás estudiando? Economía. Economía. Ah, bueno, Ahí está. perfecto. Sí. Este, Siempre acabamos con Marx. Yo solo quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al término burnout. Ya se está discutiendo el burnout ahorita como enfermedad laboral. Ya hay gente que lo está proponiendo en los journals. Ya está apareciendo esta idea de que hay una enfermedad, ¿no? Porque hay un daño tanto físico como psíquico. Entonces sí podría ser considerado una enfermedad. No está en el manual, ¿no? Es que en el manual no hay muchas cosas, pero si estuvieran ahí, todos estaríamos ahí clasificados, seguramente. Era una crítica justamente a que el manual hace lo Sí, que le da la gana, no crean que estoy reivindicando. No, Ni el no. manual ni la OMS. No, de hecho, el último revisor del manual del manual de enfermedades mentales dice que cuando terminó de revisarlo dijo, ay, creo que tengo como 20 de las que están aquí presentes, ¿no? De lo que hay. Pero bueno, a ver, regresemos a esta idea. Lo que decía Carlos me parecía muy pertinente, esta idea de que en términos culturales hay una inercia cultural que tiene que ver con este inconsciente colectivo, que tiene que ver con los pueblos, con las comunidades, incluso con Occidente completo, ¿no? Este inconsciente colectivo de que la libertad está asociada al dinero. Es algo que pesa sobre nosotros, pero no nos damos cuenta, eso es en primer lugar. No significa
que eso tenga que ver con la libertad. Justo estamos aquí para pensar en eso, ¿no? Que la libertad tal vez es otra cosa, pero en la conciencia, o más bien en la inconsciencia colectiva, lo que hay es la relación directa entre libertad y el dinero. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, Byung-Chul Han en el libro de Psicopolítica dice que lo que hay no es libertad, sino es una sensación de libertad, que es distinto. Esta diferencia nos ayuda a entender que las personas se sienten libres, pero no necesariamente son libres. Y menciona una cosa muy bonita, muy linda. Dice que la palabra libertad, igual que la palabra amistad, tienen que ver, vienen de la misma raíz indoeuropea. Y las dos tienen que ver con relación. Es decir, no existe libertad si no hay relaciones humanas. La libertad individual es una ilusión. Y es lo que decía Marx, por cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, es el que yo pongo a mi salón. O sea, para cuando vas tú a la barra de comida ahí en la facultad, vas a la barra y dices, hoy se me antoja un espagueti. Bueno, ahí no hay, pero unos chilaquiles, ¿no? Suponiendo que... Y claro, tienes la barra y puedes escoger, pero para que tú puedas escoger, alguien tuvo que sembrar el maíz, alguien lo tuvo que procesar, alguien tuvo que calentar estos alimentos y podértelos ofrecer. Si no, no tendrías la posibilidad de elegir libremente lo que estás consumiendo. A eso se refiere Byung-Chul Han cuando habla de que la libertad solo puede entenderse en términos de relación. Pero justo eso es lo que está fallando. Miren, ahora la otra cosa con respecto al burnout es que las formas de explotación, creo que ahí es en donde tendríamos que estar como profundizando en algún momento, porque las formas de explotación son distintas. La que había en la fábrica, ya no digamos, en el caso de los egipcios, ahí no había explotación porque no había propiamente trabajo. Ese no era un trabajo. La conceptualización del trabajo aparece justo cuando aparece el mercado, ¿no? Cuando aparecen las fábricas, en donde hay un contrato y en donde hay un salario. Allá lo que había era una cuestión de dominación y amenazas. Si no lo haces, te mueres. Lo que hay es sobrevivencia. La esclavitud no es exactamente el trabajo. Lo que dice Byung-Chul Han es que estas formas nuevas de explotación están asociadas con esta cuestión de la libertad, y especialmente la libertad de emprender. O sea, ¿por qué tenemos, como decía Carlos, ¿no? La inmensa mayoría tenemos burnout? ¿Y por qué atraviesa además todas las clases sociales? Porque en el caso del estudio que hacía Marx, estaba muy clarito y específico que tenía que ver con los proletarios, ¿no? Esta explotación, esta enajenación. Y lo que dice Byung-Chul Han es que esto ya está superado. ¿Por qué está superado? Porque todos tenemos este agotamiento crónico, y especialmente porque tenemos esta idea del emprendimiento, es decir, de que tenemos que echar a andar nuestra propia organización, nuestra propia empresa, nuestro propio negocio, que tiene que ver con una cuestión individual, otra vez, ¿no? Y eso atraviesa todo, desde el más chiquito, desde el que vende tortas, hasta el que vende aviones o lo que sea, ¿no? Ya ni siquiera se venden cosas físicas, se venden datos, se venden, escuchaba en las noticias que noticias falsas, hay empresas que se dedican a hacer noticias falsas, se venden likes. Entonces, esta idea de que tú tienes esta libertad y estás obligado a utilizarla para ser productivo, se convierte en la trampa para que se active este burnout. Entonces, podrías ver a una persona con escasos recursos vendiendo sus cositas, o a un gran empresario, y todos atraviesan por lo mismo, porque el imperativo social es el mismo para todos. Entonces, la explotación
tiene que ver con un asimilamiento de este discurso social, más bien discurso económico y laboral, que ya no hacemos distinción entre ese discurso laboral y las propias pretensiones que tenemos con la vida. Esta integración o asimilación hace que no sepamos distinguir y que el proceso se viva de una manera brutal, pero muy invisible, muy sutil. Yo les voy a contar algo que me pasó, por cierto. Yo les puse a mis alumnos un test de burnout, alumnos de segundo semestre. La mayoría resultó con características graves de burnout. ¿Por qué? Y yo les decía, bueno, imagínense si todavía ni siquiera terminan su carrera y ya tienen burnout, ¿qué va a pasar cuando salgan? Pero también les decía, lo que pasa es que estos son los efectos de esta violencia discursiva en donde ya no distinguimos una cosa de otra y que está haciendo este daño en nosotros. Y daño porque tiene que ver con esta cuestión anímica. ¿Qué pasa cuando las personas no hacen conciencia o empiezan a diferenciar esto de lo propio? Pues caen en esta depresión, ansiedad, frustración, tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que el burnout es como el límite. El límite, como decía Marx, ¿no? La enajenación es el límite del trabajo. Después de eso ya no hay nada. Y es en donde ya el mismo sistema, empezamos a ver que el sistema se está cuarteando justo ahí, en el burnout. Bueno, aquí. Sí. ¿Seguías tú? Perfecto. Bueno, a mí me parece que la noción que estás mostrándonos del burnout, que se me imagina un horno crematorio, en donde nosotros entramos voluntariamente para incinerarnos, y que lo peor de todo, que activamos el horno nosotros antes de incinerarnos, hasta convertirnos en polvo. Bueno, fue exagerado, pero ahí estamos. Qué imagen, estuvo fuerte. Hablando de fuego. Hablando de fuego y hablando de incineración. Tiene distintas fases, psicológicas, económicas, políticas, laborales, y depende de nuestra capacidad de esclarecimiento para que sepamos distinguirlas, porque creo que las estamos entreverando sin mucha claridad. Pero en términos generales le estamos dando un perfil a lo que podría ser una autoexplotación, una autoenajenación, un autoemprendimiento, etcétera, etcétera. Una de estas fases, o esta fase del burnout, que me parece fundamental, es este sentido psicológico de la enajenación. O sea, me enajeno en algo que no soy yo, es decir, es ajeno a mí. En este caso, me enajeno en el trabajo. O sea, pienso que ese trabajo me va a hacer un sujeto exitoso, porque voy a tener éxito en mi emprendimiento. Entonces, como se dice, soy mi propio empresario exitoso. Y para mí el dato curioso es que también lo creemos en el plano de la vida universitaria. O sea, yo creo que voy a ser muy exitoso en el plano de la vida universitaria porque he alcanzado distintos productos, entre ellos productos administrativos y productos de información académica y de proyección con un prestigio que tengo que alcanzar para que tenga éxito.
como lo que soy, mi propio capital humano académico. Pero eso efectivamente tiene que ver con un proceso psicológico de enajenación. Decía que es lo más importante para mí, porque entonces, si yo alcanzo ese estado de burnout, en esa faceta, voy caminando por la vida laboral y profesional hasta el punto en que esa forma de proceder laboral y académicamente, en este caso dentro del plano de la educación, me causa algo así como una autoeliminación. O sea, no soy yo, no soy yo. Y cuando estamos hablando acerca de la ruptura, es decir, ¿cómo puedo regresar a mi propio yo? Después de que tengo esta aculturación, ¿no?, que es socialmente aceptada y además machacada todos los días, en la familia, en el trabajo, en las comunicaciones. ¿Cómo regreso a mi propio yo? Podríamos decir, hay un yo auténtico al cual tengo que rescatar en el burnout. Esto es muy difícil de distinguir, ¿no? Es muy difícil de distinguir porque si a lo largo de este proceso de introyección o aculturación me he formado dentro de una psicología de que estoy dentro del perfil que estoy deseando, pero no lo distingo de la enajenación de mi propio yo, entonces parece que la libertad podría estar, que no es segura, ¿no?, pues en esa ruptura, en donde rompo con mi yo enajenado y regreso a mi yo auténtico. Pero bueno, dentro de todas estas estructuras, pues no sé cuál sería el antídoto o el brebaje mágico que me permita regresar a mi propio yo para ser más autónomo y más libre. Digo que es muy difícil porque, por ejemplo, en el caso de la vida educativa y universitaria, yo no lo he encontrado. Al contrario, como que hay una carrera distorsionada y cibernética. Sí, por enajenarme, por salir de mi propio yo en esos términos del burnout. Porque se supone que ese sería un espacio privilegiado para poder entender algo sobre lo que el sujeto tiene que hacer para ser libre, ¿no? Pero parece que no hay una excepción en ese terreno del conocimiento universitario, ¿no? Pero sigo con la pregunta, entonces, ¿cuál es el camino para regresar a mi propio yo sin burnout? Que ahí estaría, entonces, un punto de liberalización, ¿no? Un punto de liberalización, de libertad. Pero sí pienso que puede explorarse, sí pienso que imaginativamente puede darse. Y creo que puede darse en estos términos filosóficos. Solamente ahí. Mientras tanto, no creo que sea tan sencilla esta lucha con mi propio yo enajenado en el trabajo, ¿no? Y valdría la pena si podemos encontrar algunos ejemplos que los pudiéramos comunicar dentro de nuestros propios espacios laborales, ¿no? Nosotros los vivimos en la universidad y en la academia, ¿no? Pero la universidad y la academia a mí me ha enseñado en los últimos tiempos que debo ser un perfecto burnout. Ya vamos a ir cerrando, ¿verdad? Porque ya son, no sé, para no tardar. Pues la emancipación, ya lo decía el viejo Marx, mediante la emancipación de las condiciones. Pero ¿cómo cambiar las condiciones? ¿No? Ese es el gran problema, es decir, bueno, estoy tratando de responder a tu pregunta, porque me dejaste con ella, ¿no? Y mediante la emancipación intelectual, diría Jacques Rancière, desde la educación, volviendo a la educación, ¿no?
Porque el problema es que también en la educación es donde implementamos cada vez más esa formación cívica, ética, política de la competencia, ¿no? Y de la individualidad, ¿no? Y de la productividad, ¿no? Yo tengo más puntos que tú, ¿no? Entonces yo tengo un nivel mayor que el tuyo, ¿no? Entonces siempre estamos como en esa competitividad, e incluso aparecen esas palabras en la educación, ¿no? Por competencias, la certificación, ¿no? Es decir, todas esas son palabras del ámbito, ¿no? del trabajo que están presentes en lo educativo y que me parece que están permeando toda esta esfera de la que hemos hablado. Entonces, pues yo creo que lo que nos puede llevar a salir de ahí mismo es sí la reflexión filosófica, pero desde el punto de vista de la emancipación, de ser conscientes, no tener una bueno, es que ahora que venía a esta plática leía yo un poco de la enajenación en Hegel. Hegel decía, no es, más bien Marx decía de Hegel, ¿no? No es la conciencia de la conciencia, es la conciencia y luego la emancipación de esa conciencia que te está oprimiendo, ¿no? Es decir, eso que te está oprimiendo y cómo te vas a emancipar de eso y de esa autoexplotación incluso que estás llevando a cabo. Y me parece que también otro autor que sirve mucho para pensar estos temas pues es Foucault, ¿no? Cuando nos habla de cómo los cuerpos están siendo dominados, disciplinados, ¿no? Es decir, cómo ese poder ya no está de afuera, sino aquí adentro yo estoy ejerciendo ese poder sobre mí para ir a trabajar porque creo que necesito más puntos, porque si logro más puntos me van a subir de jerarquía y etcétera, ¿no? Las competencias.